Bien, iglesia, muy buenos días, bienvenidos todos en esta mañana y qué bueno poder reunirnos nuevamente y a la luz de las escrituras poder reflexionar sobre este tema que le hemos titulado es cuando la vida duele, ¿cierto? Y cuando la vida duele, ¿qué pasa? Dios sigue presente, ¿sí? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el consuelo, la importancia de ser consolados y de consolar a otros. Y hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante para nuestras vidas y es acerca de la fe. ¿Creen que todos necesitamos fe en algún momento? Sí. ¿Creen que a veces la fe se debilita? Sí, sí. Y a veces necesitamos nuevamente escuchar lo que Dios tiene, ¿sí? Y por eso el tema de esta mañana es manténganse firmes en la fe. ¿Cuál es el tema para esta mañana? Manténganse firmes en la fe, ¿sí? Así que le invito a que tenga su Biblia abierta en Isaías capítulo 7, ¿sí? Isaías capítulo 7. Y vamos a hacer lo siguiente. Va con las personas que tiene allí en su mesa, va a leer Isaías capítulo 7 para que entendamos de qué vamos a hablar en esta mañana, ¿sí? Isaías capítulo 7, ¿sí? Léalo allí con las personas que tiene allí en su mesa y que entendamos de qué vamos a tratar en esta mañana. Isaías capítulo 7. Bien, quisiera continuar con una pregunta, tal vez una pregunta sencilla, pero no es tan sencilla. Y la pregunta es, ¿en quién confías realmente? Y piense por un momento, ¿sí? Porque de una lo primero que se nos viene a nuestra mente, ¿en quién confiamos? En Dios, ¿cierto? ¿Sí? Pero en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, ¿en quién confiamos realmente? Porque cuando todo lo tenemos seguro, estamos tranquilos, estamos bien, pues no necesitamos confiar en quién, en nadie, en Dios o en Dios, ¿cierto? Solo en lo que nosotros estamos creyendo haciéndolo bien, ¿sí? ¿En quién confiamos? No en lo que cantas, ¿sí? Porque hoy cantamos mi confianza está en ti, no lo que decimos, sino lo que haces cuando la vida se sacude realmente. Y nosotros nos levantamos, hacemos nuestros quehaceres, trabajamos, comemos, seguimos una rutina y parece que todo está ¿qué? Bajo control. Y tenemos un problema, vivimos una falsa sensación ¿de qué? De seguridad. Porque cuando hay plática en el bolsillo ¿qué? Todo está bien. Cuando hay salud ¿qué? Todo está bien. Cuando en la familia todo marcha bien, los hijos, la pareja. Y es una falsa sensación de que todo está supremamente bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Antes de salir de casa, no oramos porque pues todo me está saliendo bien. Muy natural. No buscas a Dios porque todo está bien. Hasta que llega una crisis y cuando llega esa crisis, ¿qué decimos? Dios, ¿dónde estás? Y el texto de esta mañana, que lo leyeron allí en sus mesas, ¿sí? Nos revela 5 aspectos muy importantes que vamos a trabajar en esta mañana. Y lo primero que quisiera que veamos es que la crisis revela en quién realmente confiamos. ¿Y qué nos dice los primeros versículos? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén. ¿Para qué? Para combatirla. Y entonces eso generó en el rey ¿qué? ¿Qué generó en el rey? ¿Qué creen que generó en el rey? Miedo. 2 reinos se unen para combatirlo, ¿sí?
Y dice que el pueblo se estremeció como los árboles del bosque. Tuvieron miedo. Y humanamente tal vez no había salida. Pero el texto no resalta la estrategia militar, sino lo que había en el corazón de ¿quién? Del rey Acaz. ¿Y qué había en él? Temor. Y él lo primero que no dijo fue: voy a ir a Dios, voy a consultar a Dios, y ya vamos a mirar qué fue lo que causó en él. ¿Y por qué no fue a Dios? Porque no tenía una base firme, no estaba arraigado en Dios, y su seguridad dependía de circunstancias externas. ¿Alguna vez ha tenido miedo por alguna noticia? Sí, cuando le dicen a uno es que los exámenes no salieron bien, ¿qué genera en uno? ¿Sí? Temor. ¿Y qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? Cuando dicen en el trabajo hay recorte de personal, y hay temor. Y entonces esas circunstancias externas causan temor. Y la crisis no crean nuestra fe, pero sí que la expone. Esos momentos de crisis, ahí empieza a relucir en quién verdaderamente estamos confiando. Cuando todo está estable, podemos aparentar confianza, pero cuando todo tiembla, se revela en que estamos apoyados. Entonces, ¿qué pasó con el rey Acaz? Esta situación trajo sobre él temor. Y entonces, ¿qué pasa? Dios llama a una fe firme en medio de la crisis. Y Dios no ignora la situación del rey Acaz. Él va a intervenir directamente en él. Y Dios envía a Isaías con un mensaje que tiene 3 partes importantes. Versículo 4 dice: y le diré, guarda y repósate. ¿Qué le dice? No, ¿qué? No temas, no te preocupes a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Entonces, la primera parte nos dice que hay un mandato al corazón. ¿Cuál es ese mandato que Dios le manda a decir al rey Acaz? No se preocupe, no tenga miedo, ¿sí? Y en algunos momentos Dios, ¿qué nos está diciendo frente a la situación que está viviendo? No tema, no se preocupe. Dice, guarda y repósate. Cuando dice guarda y repósate, es como que esté ¿qué? Tranquilo, ¿sí? Porque aunque la situación es difícil, guarda y repósate, ¿sí? Y antes de cambiar tal vez la circunstancia y de hacer cosas en el momento, Dios quiere que reposemos y descansemos en Él. Y lo segundo es que le dice una nueva perspectiva. Y esto no lo entendía hasta que lo estudié un poco, cuando en este texto dice 2 cabos, estos 2 cabos de tizón que humean. No sé cómo dicen otras versiones esa parte del versículo 4, ¿sí? Dice, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. No sé cómo dice otra versión. ¿Alguien tiene otra versión diferente que el versículo 4? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Estos 2 cabos de tizón, haga de cuenta un palo, ¿sí? Que tiene encendido la parte, un lado, y tiene el otro lado, ¿sí? Pero que a pesar que están encendidos, no produce un fuego como tal que pueda quemar verdaderamente. A eso es que está haciendo referencia estos 2 cabos de tizón que humean, que aunque están encendidos, que están ahí, no van a producir ¿qué? Mayor impacto en quemarse, ¿sí?
Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Acaz? Que aunque estos dos reinos se juntaron, ¿qué va a pasar? No van a poder lograr lo que ellos están planeando. Y por eso Dios le da a Acaz una nueva perspectiva, ¿sí? Porque lo que parece una amenaza devastadora, Dios lo define como algo que ya se está apagando, que no tiene algo tan grande por lo cual preocuparnos. ¿Y qué pasa con nosotros? Que cuando nosotros nos preocupamos, en algunas ocasiones, no quiero decir todo, ¿sí? Exageramos el problema, ¿sí? A veces exageramos el problema. A veces lo hacemos, ¿cierto? ¿Sí? Y con eso no estoy minimizando lo que nos pasa, no, pero también en otras ocasiones nos preocupamos más de lo que deberíamos preocuparnos. Y Dios está viendo el final desde el principio. Y también esta perspectiva nos lleva a una promesa soberana, versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. ¿Y qué les está diciendo? Tranquilos que eso no va a ocurrir. No sucederá ni será así. No es una posibilidad, es una declaración de parte de Dios diciéndoles tranquilos, esto no va a ocurrir. Y así vemos el punto central de este mensaje, pero también les dice algo, y está en el versículo 9. La segunda parte: si vosotros no creyereis, de cierto que no permanecerá. Y Dios también le está dando una advertencia. Si ustedes no creen, ¿qué va a pasar? No van a permanecer. Y eso también nos está diciendo Dios en medio de las circunstancias. Si nosotros no confiamos en Dios en medio de esa situación difícil, pues vamos a confiar en otras cosas. Y ahí donde Dios nos dice: tenga cuidado con esto. Vamos entonces al punto número 3, y es que la incredulidad rechaza la gracia de Dios. ¿Y qué pasa antes allí? Lo leyeron ahora y no voy a leer esa parte tan larga por temas de tiempo. Y mire lo que ocurre. Dios le dice a Acaz: pídeme señal de saber que esto va a ocurrir. Pida. ¿Qué quiere pedir? ¿Y qué responde el rey Acaz? No, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a pedir señal. ¿Eso es qué? ¿Tentar a quién? A Jehová. Pero esto va mucho más allá, porque Acaz no estaba diciéndolo porque le temía a Jehová. Lo estaba diciendo era porque él ya había tomado una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? El aliarse con los sirios. Dios le dice: pídeme una señal de saber que voy a estar con usted. Y él dice: no. ¿Cómo voy a tentar? Y eso suena como muy ¿qué? Muy espiritual. Pero en realidad no era espiritual, sino que él no estaba confiando en ¿quién? Él ya había confiado en ¿quién? En otro reino. ¿Sí vamos entendiendo la situación? Y a veces nosotros queremos vestir esa incredulidad en una falsa espiritualidad. Y Dios nos dice: confíe. ¿Qué necesita creer? No, Señor. ¿Cómo te voy a pedir esto? Y esto es lo que pasa con Acaz. Y entonces Isaías ya no le dice que es tu Dios, sino que ya le dice: es mi Dios. Porque Isaías ya entiende que este hombre en realidad ya estaba alejado totalmente de Dios y no quería confiar en él. Pero Dios dice: yo necesito asegurar este reino de Judá. Por eso le dice: tranquilo, que aunque se tome malas decisiones, Judá seguirá adelante. Y la falsa confianza termina en ruina, porque como les decía, Acaz decide confiar
en los sirios. Y en lugar de confiar en Dios, hace alianzas humanas, adopta prácticas paganas y desplaza la adoración verdadera. Y eso no es solo política, es que ya es idolatría. Entonces, aquello en lo que confiamos en lugar de Dios termina gobernándonos. Y hoy en día la gente, ¿en qué tiene confianza? ¿Qué cosas? En sí mismo, en sus capacidades intelectuales, ¿sí? ¿En quién la gente confía? Es que yo tengo dinero en el banco, tengo propiedades, tengo esto, tengo estabilidad. ¿Y mi confianza está en qué? No está mi confianza está en ti, sino en qué? En el dinero. Porque es que el que no tenga dinero hoy en día está llevado. Y en lo que terminan confiando, termina ¿qué? Gobernándolos, porque se vuelven esclavos ¿de quiénes? Del dinero. ¿En quién confiamos también? En la familia muchas veces. Y eso nos termina ¿qué? Gobernando, esclavizándonos. Y el resultado es que este hombre termina separado de Dios. Y a pesar de toda esa situación que ocurre con este rey Acaz, Dios sí promete algo especial. Y dice, usted no quiere señal, yo sí le voy a dar señal. Y es que van a ser el Salvador y será llamado ¿cómo? Emmanuel, que dice, Dios con nosotros. Y esa señal alcanza su cumplimiento en Cristo. Porque le está diciendo, va a venir. Y aunque yo te dije que te iba a dar señal, tú no quisiste, yo te voy a dar señal. Y es que va a venir, ¿sí? Un hombre y va a llegar a la tierra y va a morir por cada uno de los pecados. Así que la fe no es confiar en circunstancias favorables, es confiar en Dios en un presente. 3 aplicaciones sobre este mensaje en esta mañana. Primero, examina en quién estás realmente confiando. Porque muchas veces podemos decir, sí, yo confío en quién. En Dios, totalmente. Pero cuando hay una crisis, una situación, ¿en quién verdaderamente estás confiando? Y es no lo que dices, sino lo que haces cuando la vida se pone difícil. Esa paz depende de tu estabilidad económica. Esa seguridad depende de las personas alrededor. Las decisiones que estás tomando a día reflejan esa dependencia de Dios. Así que pregúntate, ¿en quién estoy confiando verdaderamente? Y número 2, no hagas lo que hizo Acaz y fue rechazar a Dios por creer que él podía. Rechaza la autosuficiencia y aprende a depender de Dios. Y Acaz es la viva representación de cualquier ser humano que confía en su lógica. Busca soluciones ¿qué? Humanas. Evita depender de Dios, pero la fe bíblica nos dice todo lo contrario. Deje apoyarse en todo lo que hay exterior y confíe ¿qué? En Dios. Pero no de palabra, sino de ¿qué? De nuestras acciones. Así que rechacemos esa autosuficiencia y aprendamos a depender de Dios. Y número 3, descansa en la presencia de Dios, no en el control de la situación. Porque muchas veces podemos decir, sí, tengo ese problema, pero yo tengo que todo bajo control. Yo lo puedo solucionar.
tranquilos, tranquila, yo puedo. Pero ¿qué pasa? No siempre vas a tener ¿qué? El control. No siempre lo vamos a tener, pero sí siempre vas a tener la presencia de Dios. Y eso es suficiente. Y hay veces que las cosas no cambian, pero no cambian porque no es que nosotros no queramos. Tal vez no estamos confiando verdaderamente en ese Dios que puede hacer cambios en nuestra vida, pero no a la manera que nosotros queremos, sino a la manera de Dios. Una ilustración final. Un hombre estaba colgado en medio de una cuerda en la oscuridad. Y este hombre cayó a un precipicio y este hombre estaba colgado de allí, en la oscuridad. Y empezó a gritar: Dios, sálvame, Dios, sálvame. Y estaba allí colgado, en plena oscuridad. Y escuchó una voz. Y esa voz le decía: suéltate, ya te tengo. Hubo silencio. Y luego él respondió: ¿hay alguien más que puede ayudarme? Y seguía allí. A la mañana siguiente encontraron a este hombre muerto, a solo 1 metro del suelo. ¿Y por qué cree que murió? Porque no confió en qué, en esa voz. ¿Y estaba a cuánto? A 1 metro. Y no puede decir qué ilustración tan trágica, pero ¿no creen que eso pasa en nuestras vidas? Cuando nos sentimos ahogados por las circunstancias y le decimos: Dios, ayúdame, y envía personas de la iglesia que nos ayudan y luego seguimos diciendo que no, Dios, ¿pero qué? Ayúdame, envíame algo, una señal. Y Dios diciendo: no te envié personas, no tienes la escritura para que puedas acercarte cada vez más a mí. Y tal vez no morimos físicamente, pero sí puede haber ¿qué? Separación de Dios por el hecho de no querer confiar en lo que Dios nos dice. Y no es la fuerza lo que nos sostiene, es la fe en aquel que nunca falla. Porque circunstancias difíciles van a haber, sí, todo el tiempo. Pero necesitamos decidir en quién estamos confiando verdaderamente. Por eso la pregunta inicial: ¿en quién confías verdaderamente? ¿En quién estás depositando tu vida, tus decisiones, tu familia? ¿En quién o en qué? Y no hagas lo que hizo el rey Acaz, que confió en sí mismo y rechazó esa confianza en Dios. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos alienta, nos anima, nos confronta y nos lleva a examinarnos en quién verdaderamente estamos confiando. Y de palabras y cantamos muchas veces: mi confianza está en ti. Pero en nuestra realidad, cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis económica, crisis familiar, a veces lo último en que acudimos es a ti. Y necesitamos aprender a confiar en ti, a tomar decisiones basadas en lo que tú dices y no lo que nosotros creemos que podemos hacer. Guíanos en esta semana. Guía a cada persona que necesita aprender a confiar y dale fe para creer que es posible. Y permítenos escuchar tal vez de personas sabias consejo para situaciones que necesitamos aprender. Y permítenos acercarnos cada vez más a ti y quita de nosotros nuestra autosuficiencia y ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.